Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy muy emocionada porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando mucha curiosidad y revuelo en las redes sociales, especialmente entre los fans de la talentosísima Demet Özdemir. Sí, hoy vamos a hablar sobre ese rumor que circuló sobre Demet y una supuesta visita a urgencias. Han surgido muchísimas preguntas al respecto. ¿Qué pasó realmente? ¿Fue algo serio? ¿Está bien, Demet? Vamos a intentar desentrañar la verdad detrás de todo esto. Les prometo que vamos a analizar la información disponible, separar los hechos de la especulación y, en definitiva, intentar aclarar qué sucedió realmente. Antes de que empecemos, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, donde siempre exploramos temas interesantes relacionados con el mundo del espectáculo, las tendencias y, por supuesto, nuestras celebridades favoritas. Y si les gusta el vídeo, déjenme un like, me ayuda muchísimo. Bueno, ahora sí, entremos en materia. La noticia de que Demet Özdemir había sido vista en urgencias comenzó a circular hace relativamente poco tiempo. Como suele ocurrir con estas informaciones, especialmente en la era de las redes sociales, la noticia se propagó rápidamente y con ello empezaron a surgir todo tipo de especulaciones y rumores. Desde las causas de su visita al hospital hasta la gravedad de su estado de salud, todo se convirtió en objeto de debate y análisis. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la información inicial era, en gran medida, no oficial. No hubo un comunicado oficial por parte de Demet ni de su equipo de representantes confirmando o desmintiendo la noticia. Esto obviamente alimentó aún más la incertidumbre y la especulación. Es muy común que cuando se trata de figuras públicas, la información relacionada con su salud se mantenga en privado, a menos que la propia persona decida compartirla. Por lo tanto, es crucial ser cautelosos y no dejarnos llevar por rumores infundados. Entonces, ¿de dónde surgió la noticia? Pues bien, parece que las primeras informaciones se basaron en testimonios de personas que afirmaban haber visto a Demet en un hospital. Algunos de estos testimonios mencionaban que la habían visto acompañada de su esposo, Oguzhan Koç, mientras que otros hablaban de una posible indisposición repentina. Sin embargo, como dije antes, estos testimonios no fueron confirmados oficialmente. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de todo esto? En primer lugar, es importante recordar que todos, incluyendo las celebridades, tenemos derecho a nuestra privacidad, especialmente cuando se trata de temas de salud. Por lo tanto, es fundamental ser respetuosos y evitar difundir información no verificada que pueda generar ansiedad o preocupación innecesaria. En segundo lugar, es importante ser críticos con la información que consumimos en las redes sociales. No todo lo que se publica es cierto, y es fundamental verificar la fuente y la credibilidad de la información antes de compartirla o darla por válida. En este caso, la falta de confirmación oficial por parte de Demet o su equipo debería habernos alertado sobre la posibilidad de que la noticia no fuera precisa. Afortunadamente, con el paso de los días, y gracias a la labor de algunos medios de comunicación turcos, pudimos obtener una imagen más clara de lo que realmente sucedió. Al parecer, Demet sí visitó un hospital, pero no se trató de una emergencia grave. Según estas fuentes, la actriz acudió al centro médico para someterse a una revisión rutinaria y algunos chequeos programados. Esta información, aunque no fue confirmada directamente por Demet, parece ser la más plausible y consistente con la información disponible. Es importante destacar que incluso si Demet hubiera tenido algún problema de salud, tiene todo el derecho a mantenerlo en privado y no está obligada a compartir detalles con el público. Sin embargo, el hecho de que se tratara de una revisión rutinaria alivia la preocupación de muchos de sus fans, quienes se habían mostrado inquietos por la posibilidad de que estuviera atravesando un momento difícil. Es comprensible que los fans se preocupen por sus ídolos, pero es importante recordar que son personas como nosotros y que también necesitan espacio y privacidad. Además, vale la pena mencionar que Demet ha estado trabajando muy duro en los últimos años, protagonizando exitosas series de televisión y películas. Es natural que después de un periodo de intenso trabajo, necesite tomarse un tiempo para descansar y cuidar de su salud. Las agendas de las celebridades suelen ser muy demandantes, y es fundamental que prioricen su bienestar físico y mental. Otro aspecto importante a considerar es la presión que enfrentan las figuras públicas en relación con su imagen.
En la era de las redes sociales, están constantemente expuestas al escrutinio público y se ven obligadas a mantener una imagen impecable. Esto puede generar un estrés considerable y afectar su salud mental. Por lo tanto, es importante ser comprensivos y respetuosos con su privacidad. En cuanto a Oguz Hancock, su esposo, es natural que haya acompañado a Demet al hospital, ya sea para brindarle apoyo emocional o simplemente para hacerle compañía. El apoyo de la pareja es fundamental en momentos como este, y es comprensible que hayan querido mantener la situación en privado. En resumen, la historia de Demet Özdemir en urgencias parece haber sido una tormenta en un vaso de agua. Si bien es cierto que visitó un hospital, al parecer se trató de una revisión rutinaria y no de una emergencia grave. Es importante recordar que todos tenemos derecho a nuestra privacidad y que es fundamental ser respetuosos con la información relacionada con la salud de las figuras públicas. Además, esta situación nos sirve como recordatorio de la importancia de ser críticos con la información que consumimos en las redes sociales y de verificar la fuente y la credibilidad de la información antes de compartirla. Los rumores y las especulaciones pueden generar ansiedad y preocupación innecesaria, por lo que es fundamental ser cautelosos y no dejarnos llevar por la desinformación. En definitiva, parece que Demet está bien y que no hay motivos para preocuparse. Esperemos que siga disfrutando de su éxito y que siga brindándonos su talento en futuros proyectos. Así que, recapitulando un poco, vimos cómo un rumor sobre Demet Özdemir en urgencia se extendió rápidamente, alimentando la especulación. Analizamos la importancia de la información oficial y el derecho a la privacidad de las celebridades. Descubrimos que probablemente se trató de una revisión médica de rutina, aliviando la preocupación de muchos. Y resaltamos la necesidad de ser críticos con la información que consumimos en redes sociales. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y esclarecedor. Si les gustó, no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que los medios deberían ser más cuidadosos al informar sobre la salud de las celebridades? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tengo muchas ideas para futuros vídeos, así que asegúrense de estar suscritos para no perdérselos. Recuerden, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para más contenido como este. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós. Pero esperen. Antes de despedirme definitivamente, quiero profundizar un poco más en este asunto y analizar algunos aspectos adicionales que creo que son relevantes. Porque a pesar de que parece que todo se ha solucionado y que Demet está bien, esta situación nos deja varias reflexiones importantes sobre la fama, la privacidad y el papel de los medios y las redes sociales en la vida de las celebridades. Pensemos por un momento en el impacto que tiene este tipo de noticias, aunque sean infundadas o exageradas, en la salud mental de una persona como Demet. Imaginen la presión constante de estar bajo el foco público, de ser juzgada por cada uno de sus movimientos y de tener que lidiar con rumores y especulaciones sobre su vida personal. Es una carga muy pesada, y es comprensible que en algún momento pueda afectar su bienestar emocional. Además, la rápida propagación de la información falsa en las redes sociales puede tener consecuencias muy negativas. No solo genera ansiedad y preocupación entre los fans, sino que también puede dañar la reputación de la persona afectada y afectar su vida profesional. En este caso, afortunadamente, parece que todo se resolvió de manera relativamente rápida y que no hubo daños mayores, pero en otras situaciones las consecuencias pueden ser mucho más graves. Es importante recordar que las celebridades son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen el mismo respeto y la misma consideración que cualquier otro ser humano. No debemos olvidar que detrás de la imagen pública hay una persona que tiene derecho a su privacidad y a que se respete su intimidad. En este sentido, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad. Deben ser cuidadosos al informar sobre la vida de las celebridades y evitar difundir rumores o especulaciones que no estén debidamente confirmadas. También deben tener en cuenta el impacto que sus noticias pueden tener en la salud mental y el bienestar emocional de las personas afectadas. Pero no solo los medios tienen una responsabilidad, también nosotros, como consumidores de información, debemos ser más críticos y selectivos con lo que leemos y compartimos en las redes sociales. No debemos dar por válida cualquier información que nos llegue, sino que debemos verificar la fuente y la credibilidad antes de compartirla con nuestros amigos y seguidores.
En el caso de Demet Özdemir, es evidente que cuenta con una gran cantidad de fans que la quieren y la apoyan. Y es comprensible que se preocupen por su salud y su bienestar. Pero es importante recordar que Demet es una persona adulta y que tiene derecho a tomar sus propias decisiones sobre su vida personal. Si ella decide no compartir información sobre su salud, debemos respetar su decisión. Por otro lado, es importante destacar el papel de Oguzhan Koç, su esposo, en esta situación. Su apoyo y su compañía fueron fundamentales para ayudar a Demet a superar este momento difícil. La pareja es un ejemplo de amor y apoyo mutuo, y es inspirador ver cómo se cuidan y se protegen el uno al otro. En definitiva, la historia de Demet Özdemir en Urgencias nos deja varias lecciones importantes sobre la fama, la privacidad, el papel de los medios y las redes sociales, y la importancia del respeto y la consideración hacia las personas, incluso si son celebridades. Espero que este vídeo les haya servido para reflexionar sobre estos temas y para ser más críticos y responsables con la información que consumimos y compartimos en las redes sociales. Además, creo que es importante mencionar la admirable ética de trabajo de Demet. A pesar de la presión mediática y la especulación, ella se ha mantenido enfocada en su carrera y ha continuado trabajando arduamente en sus proyectos. Esto demuestra su profesionalismo y su dedicación a sus fans, quienes seguramente aprecian su compromiso. Y hablando de sus proyectos, ¿cuáles son los próximos pasos en la carrera de Demet? Sabemos que es una actriz muy versátil y talentosa, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Sus fans están ansiosos por verla en nuevos roles y explorar diferentes géneros. La veremos en una comedia romántica, en un drama intenso o quizás en una película de acción. Solo el tiempo lo dirá. Pero independientemente de lo que elija hacer, estoy segura de que Demet seguirá sorprendiéndonos y deleitándonos con su talento. Es una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, y su carrera está en ascenso. Le deseo todo lo mejor en sus futuros proyectos y espero que siga cosechando éxitos. Y para terminar, quiero agradecerles a todos ustedes, mis queridos suscriptores, por su apoyo incondicional. Gracias por ver mis vídeos, por dejar sus comentarios y por compartir sus opiniones. Su participación es muy importante para mí, y me motiva a seguir creando contenido de calidad que les resulte interesante y entretenido. Así que una vez más, muchas gracias por todo. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y dejar su like si les gustó este vídeo. Y por supuesto compártanlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.